voy a decir algo que puede incomodarte desde el primer momento. No es que te falten oportunidades, es que te sobra permiso para dudar de ti mismo. Recuerdo una vez, cuando era joven, que me dijeron que no estaba listo, que debía esperar, prepararme más, ser realista. Y por un tiempo lo creí, hasta que entendí algo que cambió mi vida. El mundo no le abre la puerta al más preparado, se la abre al que decide tocar con convicción. Ese día dejé de esperar sentirme listo y empecé a actuar como alguien que ya cree en sí mismo. La mayoría de las personas ha aprendido una mentira silenciosa que dirige toda su vida. Cuando logre algo, entonces creeré en mí. Y pasan años persiguiendo títulos, dinero, reconocimiento, pensando que al llegar ahí mágicamente aparecerá la seguridad. Pero la realidad es otra y es incómoda. El éxito no crea autoconfianza. La autoconfianza crea el éxito. Te lo digo porque yo también viví al revés. Hubo un momento en mi vida en el que esperaba sentirme listo para dar un paso importante. Pensaba, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más apoyo, cuando esté completamente seguro. Pero ese momento nunca llegaba. Y mientras esperaba, otros avanzaban, no porque fueran mejores, sino porque decidieron moverse aún con dudas. Recuerdo claramente la primera vez que tuve que hablar frente a un grupo grande. No me sentía preparado, mi mente estaba llena de inseguridades, podía haber dicho que no, podía haber esperado el momento correcto. Pero entendí algo, si esperaba sentir confianza para actuar, nunca iba a actuar. Así que hice lo contrario, actué primero. Y esa acción imperfecta, nerviosa, real, fue lo que empezó a construir mi confianza. La autoconfianza no es un premio que recibes al final del camino, es una herramienta que decides usar al principio. Es una decisión, no una consecuencia. Es decirte a ti mismo, aunque no tenga todas las respuestas, voy a avanzar. Y cada vez que haces eso, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Puedo confiar en mí. Mira, en la vida diaria esto es muy claro. El estudiante que cree en sí mismo no es el que nunca duda. Es el que estudia incluso cuando siente que no es suficiente. El emprendedor que logra resultados no es el que tiene todas las garantías. Es el que empieza, aún sin saber exactamente cómo va a salir todo. La diferencia no está en la certeza, está en la decisión de avanzar. Y aquí está lo más importante. Si sigues esperando a sentirte listo, estás dejando tu vida en manos de una emoción que nunca será estable. Porque la confianza no aparece antes de la acción, aparece como resultado de ella. Es como un músculo, se desarrolla usándolo, no pensándolo. Por eso tienes que invertir el orden. Primero decides creer en ti, luego actúas, y después vienen los resultados, no al revés. Porque cuando cambias ese orden, dejas de depender de las circunstancias y empiezas a construirlas. Y el día que entiendes esto, todo cambia, porque dejas de preguntarte, ¿y si no puedo? Y comienzas a vivir como alguien que ya decidió intentarlo de todas formas. Creer en ti mismo no es algo que el mundo te enseñe fácilmente. De hecho, todo a tu alrededor parece empujarte en la dirección contraria. Desde pequeño te dicen que seas prudente, que no te equivoques, que no sueñes demasiado alto porque podrías fallar. Y sin darte cuenta, empiezas a pedir permiso para todo, permiso para intentar, permiso para equivocarte, permiso incluso para pensar que puedes lograr algo grande. Por eso creer en ti mismo se convierte en un acto de rebeldía consciente. Es ir en contra de una programación silenciosa que te ha enseñado a dudar antes de actuar. Es pararte frente al mundo y decir, no necesito que todos crean en mí para empezar. Y eso incomoda porque significa que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Cuando decides creer en ti, te haces responsable. Si fallas, no puedes culpar a nadie más. Y esa responsabilidad asusta a la mayoría. Recuerdo una etapa de mi vida en la que quería hacer algo diferente, algo que no encajaba con lo que la gente esperaba de mí. Las opiniones no tardaron en aparecer, eso no es seguro, eso no es para ti. Mejor busca algo estable. Y por un momento dudé,
porque cuando muchas voces externas coinciden, empiezas a pensar que quizá tienen razón. Pero me hice una pregunta sencilla: ¿voy a vivir mi vida según lo que otros creen posible o según lo que yo estoy dispuesto a intentar? Ese día entendí que creer en mí no significaba tener garantías, significaba tomar una postura. Así que avancé no con certeza absoluta, sino con decisión. Y aunque cometí errores, aunque hubo momentos difíciles, cada paso que daba reforzaba algo más importante que cualquier resultado: mi capacidad de confiar en mí mismo. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga talento, fracasa porque nunca se permitió intentarlo de verdad, porque vivieron dentro de los límites que otros establecieron. Creer en ti mismo rompe esos límites, no porque ignores la realidad, sino porque decides no quedarte atrapado en ella. En lo práctico esto se ve en cosas simples. Es levantar la mano cuando tienes una idea, aunque no estés seguro de que sea perfecta. Es empezar ese proyecto que has estado postergando, aunque no tengas todo claro. Es tomar decisiones basadas en lo que quieres construir, no en el miedo a equivocarte. Y algo interesante sucede cuando haces esto. El mundo empieza a responder de manera diferente, no porque todo se vuelva fácil, sino porque tu energía cambia. Dejas de pedir validación y comienzas a generar respeto. Porque la gente puede cuestionar tus resultados, pero no puede ignorar tu convicción. Creer en ti mismo es dejar de negociar con tu potencial, es dejar de esperar aprobación para actuar, es entender que nadie va a venir a darte permiso para convertirte en quien puedes ser. Y el día que tomas esa decisión, dejas de vivir reaccionando y comienzas a vivir liderando. Hay algo que quiero que entiendas con absoluta claridad: el miedo no es el enemigo. El verdadero problema es la idea de que necesitas eliminarlo antes de actuar. Porque si sigues esperando a que el miedo desaparezca, vas a pasar gran parte de tu vida esperando y no avanzando. Durante mucho tiempo yo también creí que la confianza era la ausencia de miedo. Pensaba que las personas seguras simplemente no sentían dudas, que había un momento en el que todo se volvía claro y entonces podían actuar sin inseguridad. Pero la realidad me golpeó de otra manera. Cada vez que estaba frente a una oportunidad importante, el miedo seguía ahí, no desaparecía. Y eso me frustraba, porque sentía que algo estaba mal conmigo. Hasta que entendí algo que cambió mi forma de ver las cosas. El miedo no se elimina, se gestiona. No se trata de sentirte listo, se trata de decidir avanzar aun cuando no lo estás. Recuerdo una ocasión en la que tuve que tomar una decisión que podía cambiar mi rumbo. No tenía todas las respuestas, no sabía si iba a funcionar, y mi mente empezó a hacer lo que siempre hace: imaginar todos los escenarios negativos posibles. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si pierdo lo poco que ya tengo? Esas preguntas son normales, todos las tenemos. La diferencia está en lo que haces después de escucharlas. Ese día hice algo distinto. En lugar de intentar callar el miedo, lo reconocí. Acepté que estaba ahí, pero no le di el control y avancé. No con seguridad total, sino con determinación. Y ese paso, aunque pequeño, fue una victoria. No porque todo saliera perfecto, sino porque demostré que podía moverme incluso con miedo. Eso es lo que la mayoría no entiende. Las personas que admiras también sienten miedo. La diferencia es que no lo usan como excusa para detenerse. Lo usan como señal de que están creciendo, de que están saliendo de su zona cómoda. En la vida cotidiana, esto es muy evidente. El miedo aparece cuando quieres hablar frente a otros, cuando quieres empezar algo nuevo, cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Y si cada vez que aparece decides detenerte, entrenas a tu mente a asociar el miedo con parálisis. Pero si decides avanzar a pesar de él, entrenas a tu mente a asociarlo con acción. Y poco a poco, algo cambia. No es que el miedo desaparezca, es que pierde poder. Deja de ser una barrera y se convierte en una compañía silenciosa que ya no dirige tus decisiones. Por eso no necesitas esperar a sentirte valiente. La valentía
no es un requisito previo, es una consecuencia de actuar. Cada vez que haces algo que te incomoda, te vuelves un poco más fuerte. Cada vez que enfrentas lo que te asusta, amplías tus límites. Así que deja de preguntarte cuándo se irá el miedo. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué es tan importante para mí que estoy dispuesto a hacerlo incluso con miedo? Porque el día que entiendes eso, el miedo deja de detenerte y empieza a impulsarte. Hay algo que estás haciendo todos los días, lo sepas o no, y está moldeando tu vida más de lo que imaginas. Estás entrenando tu mente, no con lo que deseas de vez en cuando, sino con lo que repites constantemente. Porque tu mente no aprende de intenciones, aprende de repetición. Si todos los días te dices que no puedes, que no eres suficiente, que necesitas más tiempo, más recursos, más aprobación, tu mente toma eso como una instrucción, no lo cuestiona, lo ejecuta, y entonces empiezas a actuar de acuerdo a esa programación, confirmando exactamente lo que llevas tiempo repitiendo. Recuerdo una etapa en la que, sin darme cuenta, tenía un diálogo interno muy limitante. Antes de intentar algo nuevo, mi mente ya estaba ensayando el fracaso. Me imaginaba equivocándome, siendo juzgado, no estando a la altura, y lo curioso es que muchas veces eso terminaba pasando. No porque fuera incapaz, sino porque ya había entrenado mi mente para responder de esa manera. Hasta que decidí cambiar algo simple, pero poderoso, lo que repetía en mi mente. No se trataba de mentirme o de crear una fantasía, se trataba de ser intencional. Empecé a visualizarme haciendo las cosas bien, enfrentando situaciones difíciles con calma, resolviendo problemas en lugar de evitarlos. Y al principio se sentía extraño, incluso incómodo, pero con el tiempo esa repetición comenzó a generar un cambio real. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida. Aprender a hablar, a escribir, a manejar, a resolver problemas. Nada de eso sucedió de un día para otro. Fue la repetición lo que lo hizo posible. Entonces, ¿por qué crees que tu confianza sería diferente? También es una habilidad, también se entrena. En lo práctico, esto es muy claro. Si antes de una presentación repites mentalmente que te va a salir mal, estás preparando a tu cuerpo para fallar. Pero si decides ensayar mentalmente una ejecución positiva, estás preparando a tu sistema para responder mejor. No es magia, es entrenamiento. Y no solo se trata de lo que piensas, también de lo que haces. Cada acción repetida refuerza una identidad. Si constantemente eliges lo cómodo, entrenas a tu mente para evitar el esfuerzo. Pero si eliges hacer lo necesario, incluso cuando no tienes ganas, estás construyendo disciplina. La mayoría de las personas subestima este proceso porque quiere resultados rápidos, visibles, inmediatos. Pero la verdadera transformación ocurre en lo invisible, en lo que repites cuando nadie está mirando. Tu mente está siempre escuchando, está siempre aprendiendo. La pregunta no es si la estás entrenando, la pregunta es cómo la estás entrenando. Porque al final no te conviertes en lo que deseas ocasionalmente, te conviertes en lo que repites constantemente. Y cuando entiendes eso, dejas de ser víctima de tus pensamientos y te conviertes en su entrenador. Vivimos en una época donde todo parece girar alrededor de lo visible. Los logros que se publican, los aplausos que se escuchan, el reconocimiento que otros pueden ver. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que la autoconfianza también nace ahí, en lo público. Pero la verdad es completamente distinta. La autoconfianza real se construye en lo privado. Se construye en esos momentos donde nadie te está mirando, donde no hay aplausos, donde no hay validación externa. Ahí es donde realmente se define quién eres. Porque cuando estás solo, no puedes fingir, no puedes impresionar a nadie, solo estás tú y tus decisiones. Recuerdo una etapa en la que quería mejorar
en muchas áreas de mi vida, pero nadie lo sabía. No lo publicaba, no lo anunciaba, no buscaba reconocimiento. Simplemente tomé pequeñas decisiones diarias. Levantarme más temprano, cumplir con tareas que había estado postergando, hacer cosas que no me daban ganas de hacer. Y al principio parecía insignificante, como si no estuviera avanzando. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Cada vez que cumplía con algo que me había prometido, por pequeño que fuera, sentía una especie de solidez interna. No era emoción, no era motivación, era algo más profundo. Era la sensación de que podía confiar en mí mismo. Y eso es clave, porque puedes engañar al mundo, puedes proyectar una imagen fuerte hacia afuera, pero en tu mente sabes la verdad. ¿Sabes cuántas veces has fallado a tus propias promesas? ¿Sabes cuántas veces elegiste lo fácil en lugar de lo correcto? Y esa voz interna no se silencia con palabras bonitas, se transforma con acciones consistentes. La autoconfianza no se construye cuando todo es cómodo. Se construye cuando decides hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Se construye cuando eliges disciplina en lugar de excusas, cuando haces lo correcto aunque nadie te vaya a felicitar por eso. En lo práctico, esto se ve en cosas simples. Es estudiar 1 hora más sin que nadie te lo pida. Es terminar un proyecto que podrías haber dejado a medias. Es cumplir con tu palabra, aunque nadie esté esperando que lo hagas. Son decisiones pequeñas, silenciosas, pero poderosas. La mayoría de las personas quiere sentirse segura antes de actuar, pero no entiende que esa seguridad se gana en estos momentos invisibles. No se trata de hacer grandes cambios de un día para otro, se trata de construir una base sólida a través de pequeñas victorias privadas. Y con el tiempo, algo increíble sucede. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a tomar decisiones con más firmeza, no porque alguien te haya validado, sino porque tú sabes lo que has hecho en silencio. Porque la verdadera autoconfianza no necesita demostrarse, se siente. Y cuando la construyes en lo privado, se vuelve imposible de romper en lo público. Hay un principio que parece demasiado simple para cambiar una vida, pero en realidad es uno de los más poderosos que existen. Cumplir contigo mismo, aunque sean cosas pequeñas. Porque la confianza no se construye con grandes promesas, se construye con pequeñas pruebas repetidas de integridad personal. La mayoría de las personas no pierde la confianza de los demás de un día para otro. La pierde poco a poco, cuando rompe acuerdos pequeños, cuando dice mañana empiezo, cuando promete cosas que no cumple, y sin darse cuenta ese patrón se vuelve interno. Ya no es solo que otros no confíen en ti, es que tú mismo empiezas a no confiar en ti. Recuerdo una etapa en la que me propuse cambiar ciertos hábitos, cosas simples, nada extraordinario, pero descubrí algo incómodo. Lo difícil no era empezar, lo difícil era cumplir. Porque cuando nadie te está mirando, cuando nadie te exige, es muy fácil negociar contigo mismo. Hoy no importa, mañana lo hago, no pasa nada si fallo una vez. Y así, sin darte cuenta, empiezas a romper la relación contigo mismo. Hasta que entendí algo fundamental. Cada promesa cumplida es un depósito en tu confianza interna. Y cada promesa rota es una deuda contigo mismo. No importa lo pequeña que sea la acción. Lo que importa es el mensaje que le estás enviando a tu mente. ¿Puedes confiar en mí o no puedes confiar en mí? Y esto no se trata de perfección, se trata de consistencia. No necesitas transformar tu vida en un solo día. Necesitas empezar con algo tan pequeño que sea imposible fallar, pero tan constante que sea imposible ignorar. Hacer la cama cada mañana, leer 10 páginas, caminar 10 minutos. Cosas simples, pero hechas sin excepción. En la vida real, esto se ve claramente. La persona que dice que va a empezar a entrenar y lo hace solo 2 días y luego abandona, no pierde la forma física, pierde la confianza en sí misma. Pero la persona que cumple con pequeñas rutinas diarias, aunque sean mínimas,
empieza a construir una identidad diferente. Ya no es alguien que intenta, es alguien que cumple. Y lo más importante es esto: nadie más ve estas decisiones. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay validación externa. Solo estás tú frente a ti mismo. Y es ahí donde se define tu carácter. Porque la confianza no nace cuando todo es fácil, nace cuando decides hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Con el tiempo algo poderoso ocurre. Dejas de negociar contigo mismo. Dejas de prometer en vano. Y empiezas a verte como alguien confiable. No porque lo digas, sino porque lo has demostrado una y otra vez en silencio. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas motivación constante, porque la mayor motivación es saber que puedes confiar en ti mismo. Y ese es el verdadero punto de partida de una vida fuerte. Hay una verdad que muchas personas intentan evitar, pero que siempre termina alcanzándote en silencio. No te puedes engañar a ti mismo. Puedes justificarlo, puedes maquillarlo, puedes explicarlo de mil maneras,